Shalom Haverim, aquí Ruth Berkowitz, la profe de Cábala. Hoy vamos a trabajar sobre la miniserie Unorthodox de Netflix que retrata la vida real de Deborah Feldman, una joven nacida en la secta judía Satmar de Williamsburg, New York. Quédate hasta el final del video para enterarte de toda la historia. Suscríbete a mi canal Cábala Influencer. Déjame preguntas y comentarios aquí abajo y no te olvides de darle un toque a la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Esta serie es una serie que está basada en una historia real. Hay una parte que es real y otra parte que es ficción. De todas maneras, esta serie retrata cómo viven las mujeres solteras en esta secta, cómo son las reglas, de qué manera estas mujeres adoptan esas reglas y algunas no. A lo largo de la serie vamos a poder ver a esta joven Deborah Feldman, que en realidad es protagonizada por Esti o Esther, que tiene la particularidad de, en principio, igual que el resto de las demás jóvenes, seguir las reglas de la comunidad, hasta que en un momento es forzada o obligada o según las costumbres de esta secta a casarse a los 19 años, a contraer matrimonio con un hombre que no conoce, al que conoce únicamente durante media hora, y luego después de 7 meses se casa. Es muy interesante a lo largo de esta serie observar el proceso de madurez y de liberación. Hay una escena muy interesante que me parece que va a quedar en la memoria de todo aquel que mire esta serie, y es cuando Deborah, ya una vez liberada, ya en Alemania, ya habiendo salido o habiéndose liberado de cierto yugo, o por lo menos de una parte de esta secta, va con sus nuevos amigos de Berlín a esta zona del lago Wannsee en Alemania, en Berlín. En esta escena la vemos a la protagonista observar con cierto asombro cómo los amigos se quitan la ropa, se quedan en traje de baño y se van al lago Wannsee a darse un refrescante baño. Ella todavía está con su ropa tradicional, lentamente empieza a desvestirse hasta que entra en el lago, y en el lago, en un momento de iluminación o de liberación absoluta, se quita la peluca y se sumerge en las aguas del lago. Esto, que es al mismo tiempo una purificación, también es como un renacimiento. En este sentido podemos también hablar de lo que es la mikvah, que este va a ser un tema de otro video, pero es interesante porque es un punto de inflexión en toda la serie. Este va a ser el único spoiler que hago sobre esta serie, así que quédense tranquilos, no voy a dar más datos, van a tener que ver la serie completa. ¿Qué tiene de interesante esta serie? ¿Qué es lo que nos atrapa? Primero, saber cómo se vive en una secta judía ultra ortodoxa, que quiero aclarar que no es la primera vez que sale este tipo de información. Esta serie, bueno, es una serie que tuvo mucha difusión y estuvo muy bien producida, pero anteriormente hubo otros libros y películas que retrataron sobre estos temas. Hubo un libro muy famoso que se llamó Defensores de la Fe, de Samuel Hahnemann, que fue publicado en 1994, en donde retrata numerosas sectas ultraortodoxas judías con cada una sus diferentes características. Satmar está retratada, Lubavitch está retratada, Breslov está retratada, hay muchas otras sectas que tienen diferentes características. ¿Cuál es la característica en particular de esta secta Satmar? Que son los que llevan el Streimel, que es ese sombrero redondo, gordo, de piel, y las mujeres que llevan un sheitel o peluca. Esta secta tiene una particularidad, y es que fue de alguna manera fundada o armada por sobrevivientes del Holocausto. Y esto tiene una particularidad profunda dentro de lo que es el seguimiento de las reglas. ¿Por qué?
porque los sobrevivientes del Holocausto consideran que gran parte de lo que ha sucedido tiene que ver con los errores que se han cometido y no se han redimido. Esto sale de toda una elaboración porque los judíos creemos que estamos en el exilio, y de hecho lo estamos. El primer templo fue destruido por nuestros errores y pecados, pero cuando llegó el segundo templo, se hizo una promesa diciendo que vamos a aceptar nuestro exilio y que vamos a esperar la redención, porque tenemos que trabajar sobre los pecados del pasado y ganarnos el derecho de merecer la construcción del tercer templo, que va a ser eterno y no podrá ser destruido. Para que esto suceda así, los preceptos, las mitzvot, los mandamientos, deben ser cumplidos en extremo. Es decir, hasta que los mandamientos y las mitzvot, que son 613, no sean cumplidos literalmente, la posibilidad de la reconstrucción del templo y por lo tanto la reunión o religazón con el Creador no va a existir. Quizás esta sea una de las ideologías que sustenta el mundo ultraortodoxo en cuanto al extremo cumplimiento de las reglas y de los preceptos. God expected too much of me. Es importante aclarar también que esta idea, este concepto, tiene un aspecto muy importante dentro de la Kabbalah. Este concepto está relacionado con la palabra karet. Karet es la permutación de la palabra keter, que es la emanación más alta del árbol de la vida. Cuando una persona incumple o rompe la promesa que se hizo y que se hizo ante Dios, Dios mismo corta el hilo que se une con el alma de dicha persona. Entonces, cuando una persona está karet, está cortada, pero no solo de su pueblo, sino de lo que es el sustento divino, de lo que es la providencia divina. En este aspecto, aquí entramos en un área muy mística, muy profunda, relacionada con lo que es el cumplimiento de las promesas y mucho más con el cumplimiento de las promesas a Dios. Siguiendo con la historia de la protagonista, esta queda embarazada, dio a luz a su hijo en 2006, luego se mudó con su esposo e hijo a otro área de New York. Esta es la parte que no está retratada en la serie, y estudió literatura en un college, en el Sarah Lawrence College. Con el apoyo de la facultad y de sus amigos, pudo dejar a su esposo, con quien estaba casada, y la comunidad de Satmar en 2009, se llevó a su hijo de 3 años y se mudó a Alemania recién en 2014 para reencontrarse con su madre, que es lesbiana. Todos estos aspectos, el aspecto de la huida de la secta, el aspecto de haber estudiado fuera del ámbito que estaba previsto, que en realidad las mujeres en la secta de Satmar no pueden estudiar, el hecho de que su madre fuera lesbiana, el hecho de que su padre tuviera una pequeña deficiencia mental y por lo tanto fuera de alguna manera relegado dentro de la misma comunidad, hace que tanto la protagonista de la serie como la autora del libro reflejen una situación de soledad y de angustia muy grave para lo que son las mujeres dentro de la secta Satmar. Las escenas de Unorthodox tienen un paisaje principal que es la zona de Williamsburg y mayormente está hablada en Yiddish. El Yiddish es un dialecto alemán que hablaban los judíos del norte de Alemania, que hablan aún los judíos de estas sectas, sobre cuyo tema vamos a trabajar en otro video. A lo largo de la serie podemos ver cómo la protagonista va sufriendo un proceso de camino hacia su libertad y hacia el reconocimiento de su propio ser. Hay una parte muy importante en donde ella se pregunta Im ein anili mi li, si no soy yo, ¿quién soy?
y esto tiene que ver con el crecimiento o la madurez desde su lugar infantil, desde su lugar sobreprotegido, lleno de reglas, hacia esta otra área relacionada con la libertad. La serie fundamentalmente nos muestra escenas literales de lo que sucede en la secta, sobre todo con las mujeres casaderas. Se les busca rápidamente un marido, a los 18, 19, 20 años es la edad máxima. Después ya no se las considera tan frescas o carne fresca como para la reproducción. Hay toda una situación dentro de este mismo esquema porque estas mujeres no solo no han sido educadas en una educación formal, sino que desconocen las primeras palabras de lo que es mantener un vínculo con un hombre y mucho más si no han tenido siquiera un diálogo o un vínculo medianamente aceptable con el padre. Con lo cual nos encontramos tanto en la serie como en la vida real que las mujeres no tienen idea de no solo cómo es el trato con un hombre, sino mucho menos cómo es una relación sexual. En este sentido, a lo largo de los 7 meses de compromiso, a lo largo de todo este tiempo en el que la mujer debe ir preparando su casa, preparando lo que es el concepto de Lishmor al Shalom Bait, es decir, cuidar la paz del hogar, la mujer además debe tomar clases, pero no solo clases de espiritualidad y de halajá, sino que debe tener una maestra que se llama Kala Teacher, es decir, la maestra de la novia, en donde esta maestra le enseña cuestiones de índole sexual. El problema que se presenta aquí es que ni siquiera hay un lenguaje para que estas mujeres, niñas, comprendan lo que la maestra devenida en maestra sexual les está enseñando. No hay una terminología, por ejemplo, para vagina, no hay una terminología para amor, todo esto dentro del Yiddish, con lo cual nos encontramos con serios problemas a la hora de tener que explicar no solo cómo es una relación sexual, sino las distintas partes del cuerpo, de su propio cuerpo, que estas mujeres desconocen. Cuando la protagonista finalmente llega a Alemania y empieza a conocer otra gente y a darse cuenta de lo que es disfrutar de la libertad, empieza también a reconocer su cuerpo y por lo tanto puede empezar a vestirse de diferente manera. Es decir, sacarse las ropas largas, que además tienen un largo determinado, tanto para la pollera como para las mangas de la camisa, el cuello, la peluca, todo está medido, todo tiene un sentido. Y de repente se encuentra ante la disyuntiva de tener que elegir otra ropa diferente de la que llevó toda su vida. Esto que para alguien puede resultar algo sencillo, para la protagonista y para la autora del libro, fueron temas complicados. Por supuesto, además, debió aprender otro idioma, debió aprender a relacionarse con otras personas, nuevas reglas, nuevas leyes, y esto es lo que en realidad le está sucediendo en Alemania a la autora del libro. Una de las formas que la protagonista de esta serie encontró para sobrevivir a su encierro, sobrevivir y iniciar un proceso hacia la libertad fue a través de los libros. Comenta la autora que ella se escabullía a la biblioteca en donde podía leer algunos libros, en donde comprendía que los cuentos podían tener finales felices. Y quizás esta sea una de las fantasías que finalmente en ella se hizo realidad. La protagonista en la serie se llama Esti, que es interpretada por Shira Haas, que es una actriz israelí que también actúa en la serie Shtisel, de la cual vamos a hacer otro video. Espero que les haya gustado el video. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Suscríbanse a mi canal Cábala Influencer. No se olviden de dejar sus inquietudes o mensajes aquí abajo. Tocar la campanita para enterarse de los próximos videos. Y me despido hasta la próxima. Shalom.